Buenos días, Carlos. Este video refiere al proyecto número 1, Simulación en Benzín. Los integrantes de este grupo es Giovanni Ortega y mi persona, Caterine Guzmán. El tema propuesto para este proyecto es la producción de biomasa de levaduras para fermentación alcohólica. El contenido de este proyecto refiere a la introducción y la importancia de la fermentación alcohólica, la identificación del problema, nuestros objetivos e hipótesis planteados, el desarrollo que se presenta en cuanto a la ejecución del modelo en Benzín, los resultados y discusión y conclusiones. Como introducción tenemos que existen microorganismos que van a ser importantes en la industria, sobre todo de las bebidas alcohólicas. Estos son también llamados las levaduras o hongos en forma de saco, como tenemos en la imagen. Esos pertenecen a la familia de los Ascomycota y su nombre científico se los denomina Saccharomyces cerevisiae. Gracias a su reproducción asexual por gemación, su tasa de producción es alta. Aquí tenemos una reacción en donde explica y se especifica cuál es la importancia de estos microorganismos a partir de las reacciones de su metabolismo interno y por qué son importantes. En este caso tenemos aquí que son la glucosa, que son los azúcares fermentables. Estos pueden degradarse de tal manera que los microorganismos produzcan etanol y como es un proceso anaerobio exotérmico se produzca CO2. Este etanol efectivamente ha sido utilizado por la industria de bebidas alcohólicas para la fabricación sobre todo de cerveza y otras bebidas entre otras. En este caso este etanol es de alto impacto en donde ha permitido efectivamente que se produzca esto dentro de un bioreactor. Para esto, efectivamente, las levaduras necesitan condiciones ambientales importantes. Tenemos que mimar a estos microorganismos para que produzcan un metabolito primario. En este caso, pues efectivamente necesitamos temperatura, disponibilidad del alimento y el pH para que las condiciones sean favorables a este microorganismo y pueda efectivamente aumentar su tasa poblacional. Cuando aumenta su tasa poblacional, lo denominamos biomasa. ¿Y por qué queremos bastante biomasa? Efectivamente porque es directamente proporcional a la cantidad de metabolito primario que está produciendo. Y en este caso, pues es el etanol. Entre más biomasa tenga activa dentro de una fase de crecimiento exponencial, más concentración de etanol vamos a tener. Y pues ese sistema se va a detallar a continuación. Aquí tenemos un gráfico sobre cómo trabaja la dinámica del microorganismo dentro de un bioreactor, que va a ser el lugar donde va a realizar la fermentación alcohólica. En este caso tenemos una gráfica en donde indica la concentración por volumen, el tiempo de fermentación necesario para este proceso, en donde inicialmente tenemos la cantidad de azúcares fermentables a una alta concentración. Con el tiempo en el bioreactor van a disminuir. ¿Por qué? Porque efectivamente los microorganismos, las levaduras, van a utilizar ese sustrato para aumentar su tasa poblacional, llamándolo biomasa. Y pues efectivamente nuestro interés es la producción de los metabolitos primarios, que en este caso es el etanol. Ahora, esta biomasa efectivamente necesita estar en una fase exponencial, una fase donde el crecimiento sea masivo para obtener mayor metabolito primario. El modelamiento no refiere el decaimiento celular. ¿Por qué? Porque en esta fase no está produciendo el etanol. Entonces, para este modelamiento efectivamente se toma la fase exponencial en donde el microorganismo empieza a producir etanol a gran escala. El lugar que se va a dar todo este proceso de fermentación alcohólica es en un bioreactor. En el bioreactor se necesita la producción masiva de estas Saccharomyces con condiciones controladas. Por ejemplo, la sonda de pH, los sensores de temperatura que puede oscilar de 37 a 40 grados centígrados y como esta fermentación alcohólica es exotérmica, libera calor, se necesita chaquetas de enfriamiento para poder controlar esta temperatura. Hay veces en los que estos reactores necesitan como tal aireación, se inyecta CO2 para netamente como factor controlable para la homogenización de las levaduras, tanto como la agitación se puede controlar a 100 revoluciones por minuto para que el proceso se dé más rápido. Y obviamente la entrada de los azúcares, en este caso la entrada en donde se va a colocar la cantidad de azúcares necesarios y el medio de cultivo importante. En un tiempo específico de fermentación, que es lo que tenemos que controlar, efectivamente, las levaduras se filtran o se quedan dentro de esta filtración por membrana y el etanol se libera como producto final de fermentación. Aquí tenemos a nivel industrial cómo está este fermentador efectivamente
y cuáles son las condiciones que nosotros necesitamos mantener, que es principalmente que el microorganismo efectivamente esté dentro de esta tasa de crecimiento, que no disminuya en esta fase exponencial, no caiga dentro de una fase de muerte, y también el tiempo de fermentación que se necesita para hacer este proceso. Por eso, nuestra identificación del problema es que la industria biotecnológica necesita de modelaciones que faciliten su entendimiento y mejoren las condiciones operacionales, tanto como la tasa de crecimiento, a la velocidad en la que está creciendo el hongo para la producción de etanol, así como el tiempo de fermentación óptimo dentro de este bioreactor, ya que si dejamos pasar mucho tiempo, estos microorganismos pueden disminuir dentro de un bioreactor batch y se pueden morir estos microorganismos, lo que no se requiere. Y pues simulando estos modelos de crecimiento masivo, se pueden desarrollar nuevas metodologías de interés comercial para la elaboración de bebidas alcohólicas. Nuestra hipótesis planteada se refiere si en el medio ingresa por litro 40 gramos de azúcares, el rendimiento de biomasa va a ser hasta 31.341 gramos de célula por litro. El tiempo de fermentación ideal para una tasa de crecimiento exponencial es de 132 horas. Y la cantidad de etanol obtenida es directamente proporcional a la cantidad de biomasa encontrado en el bioreactor. Es decir, que entre más biomasa se tenga en la fase activa, más cantidad de etanol vamos a obtener. Los datos de entrada general, vamos a tener factores para mantener constante, entiéndase la cantidad de agua dentro del bioreactor, la temperatura, la aireación, que en este caso va a ser la inyección del CO2, que puede ser hasta 100 mililitros, el pH de 7 y el intervalo de tiempo, que refiere a una temperatura no óptima, efectivamente de 37 hasta 40 grados centígrados, para que el microorganismo siga funcionando. Pero para esto necesitamos realizar pues una cinética de modelo, en este caso de Tessier-Piret-Williamson, en donde aplica efectivamente una biomasa representada como X en gramos, la cantidad de sustrato como S y la cantidad de producto en P. Si nosotros tenemos una masa inicial de 0, vamos a tener una cantidad de sustrato mayor y una cantidad de producto 0 porque no ha habido todavía un proceso de fermentación alcohólica. Luego de este proceso, efectivamente, hay un aumento de biomasa, disminuye el sustrato y la cantidad de producto que es de nuestro interés se va a producir. Para esto, efectivamente, dentro del modelo en Benzene, necesitamos colocar reacciones de este tipo de modelamiento. Estos parámetros de crecimiento del microorganismo necesitamos una mu máximo, también llamado Qx, en donde se especifica la velocidad máxima del microorganismo en el medio de cultivo, que se está representando 1/hora. Ks, que va a ser la afinidad del microorganismo por el sustrato en el cual está creciendo. En este caso, la afinidad que tiene la levadura con los azúcares es alta. En este caso, para determinar efectivamente el rendimiento que se está dando del sustrato en el medio de cultivo, se utiliza Williamson. Este indica sobre todo ms, que va a ser el consumo del sustrato por actividades de crecimiento de este microorganismo. Y tanto YXS, que refiere el rendimiento del sustrato con la biomasa, y YPS, que es el rendimiento producto-sustrato. También constantes que se han dado sobre todo en cuanto a las ecuaciones de Piret, en cuanto a la conformación de N, alfa y beta. N es el grado de dependencia de la síntesis de producto. En este caso son valores que se han encontrado bibliográficamente. Alfa y beta pues refiere a la tasa alfa de producción de metabolito de interés con relación a la tasa de mu máximo de crecimiento. Y beta es la velocidad específica del producto por unidad de masa, que se forma de manera independiente del crecimiento. Esas ecuaciones a trabajar, pues referente a la cinética del modelo Tessier-Piret-Williamson, son las que revisamos anteriormente. Tessier, que efectivamente necesitamos saber la tasa de crecimiento referente a este microorganismo, que refiere a mu, a este mu máximo, que va a ser igual a mu máximo, multiplicado por 1 menos exponente del sustrato sobre Ks. En cuanto a la producción del producto, que refiere la reacción a la constante alfa por la tasa de crecimiento por n, que es el número de referencia, más beta. Williamson, que refiere al consumo del sustrato, dada por, en este caso, ms, más la tasa de crecimiento por el rendimiento sustrato biomasa, más Qp, que en este caso va a ser la producción del producto
sobre el rendimiento producto-sustrato. En cuanto al crecimiento celular, en cuanto a la biomasa, se da por x2 es igual a x1, que va a ser el sustrato inicial, multiplicado por el exponente de la tasa de crecimiento multiplicado por un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo es t2 menos t1. Nosotros en nuestro caso va a ser 1. La definición de producción específica del metabolito, es decir, del etanol, se va a dar por P1, que va a ser la cantidad de producto inicial, menos la tasa que se ha producido del producto en esta fase, multiplicado por el sustrato por un intervalo de tiempo. Y finalmente la definición del consumo de sustrato específico refiere a lo mismo, del sustrato que se ha dado inicialmente menos el consumo del sustrato multiplicado por la concentración por intervalo de tiempo. Todas estas ecuaciones han sido utilizadas para este modelamiento en Benzene. ¿Cuáles son nuestros supuestos? Efectivamente necesitamos implementar una cantidad específica inicial, tanto de biomasa inicial, de sustrato inicial y obviamente de producto, que en este caso va a ser 0 porque aún no tenemos crecimiento masivo en la biomasa. Un intervalo de tiempo que ya se mencionó que es 1, mu máximo que va a ser la tasa de crecimiento máxima de 0.2, Ks, Ms, Yxs y Ps que van a ser constantes de cinética, en este caso utilizando el modelo de Tessier, 0.8, 0.02, 0.5 y 0.4 respectivamente. Estos valores de alfa y beta y n han sido consultados bibliográficamente para la producción e inicio sobre la producción de etanol dentro del sistema, 0.8, 0.03 y 1.4 respectivamente. Para nuestra ejecución en Benzene en el modelamiento se ha tomado tipos de variable, por ejemplo la variable en stock, la biomasa, el sustrato y el etanol producido en el sistema. En cuanto a las variables de flujo, tenemos el crecimiento, consumo de sustrato y producción de metabolito. Constantes auxiliares que ya hemos hablado dentro de los supuestos, Ks, mu max, Ms, Yxs, Yps, n, alfa y beta y el intervalo de tiempo. Con esto pues efectivamente procedemos al modelamiento que Giovanni nos va a especificar.